Hola, mis queridísimos asiduos de este espacio de Running Mind, aquí con su servidora, la doctora Ronald Erika Navas. El día de hoy estoy súper contenta porque tenemos dentro de nuestro espacio a una chica experta en una materia que es aún controversial, parece mentira, pero que puede dar muchísimos beneficios a nosotros como seres humanos o individuos y a nosotros como comunidad de corredores. Su nombre es Valerie Lolet. Y bueno, la quise traer porque ella es experta en marihuana medicinal y CBD. Y vamos a conversar el día de hoy acerca de muchísimos aspectos que todavía no se conocen a profundidad acerca de este tema y cómo podemos nosotros tener un mejor aprovechamiento de estas herramientas naturales para muchos tratamientos o para muchas cosas de la vida diaria que todos desconocemos. Bueno, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, Valerie. Hola Erika, gracias a ti, o sea, gracias por invitarme y abrir este espacio para conversar estas cosas tan positivas y de bienestar que ayudan tanto a la gente. No, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te cuento que desde que te vi tengo que hacerle cuña a Erika acá, desde que te vi en el podcast de Erika de la Vega, surgió la curiosidad y premiante de conversar contigo acerca del tema que tú manejas muy bien, ya que tengo entendido que eres directora creativa y activista y consultora de cannabis también. Ayudas a las personas a través del coaching a poder manejar estos temas y a poder utilizar esta herramienta para muchos procesos, obviamente. Tenemos el conocimiento, bueno, actualmente dentro de los Estados Unidos hay muchísimas áreas, estados de la gran nación que están ya legalizando no solo la marihuana para usos medicinales, sino la marihuana para usos recreativos. Y bueno, es una de las cosas que nos puede ayudar para tener un criterio para seleccionar mejor cómo la vamos a utilizar, es conociendo sobre estos temas. Y una de las cosas que he leído en algunas separatas que me han llegado de Sport Medicine, hablan justamente de los usos del cannabis, justamente, ¿no? En corredores y atletas. Y me surgió la curiosidad de traer este tema a mi comunidad, ya que, por lo que sabes, mi comunidad está compuesta en su mayoría por corredores expertos, corredores a todo nivel, corredores de cierta experiencia y corredores novatos, sobre todo corredores novatos. Y muchos de ellos presentan patologías, lesiones previas que consideran que les pueden impedir iniciar dentro del mundo del running. Y quizás esta herramienta que le podemos brindar el día de hoy los pueda ayudar a mejorar su calidad de vida y finalmente lograr introducir el deporte dentro de sus rutinas y de sus hábitos. También para, como quien dice, hacer una sinergia entre todas las cosas que ya están archiconocidas que son beneficiosas para el individuo. Ujú. Entonces, fíjate, la primera cosa que a mí me surge como comunidad, como miembro de la comunidad, Ujú. es que muchas personas a veces dicen, ¿cuáles son las diferencias realmente entre la marihuana, Ujú. el CBD y la Ujú. marihuana medicinal? Porque hay esas tres palabras, todo el mundo las utiliza, pero realmente cada una o algunas tienen algunas características en común, pero difieren entre sí, tengo entendido. Entonces, para aclarar este punto tan álgido, porque crea controversia, obviamente, el no saber realmente definir cuál es cuál y para qué es cada uno. ¿Quién Claro. mejor que tú para que nos explique esto? Obviamente. Me encanta, súper buena pregunta como para iniciar estableciendo estos conceptos básicos, ¿no? Ujú. Existe la planta de cannabis, a mí me gusta mucho llamarla cannabis en lugar de marihuana, cannabis o cannabis, porque marihuana es un nombre que tiene ya una connotación negativa, ¿no? Y es un nombre que históricamente le asignaron a la planta para desprestigiarla, para conectarla con los inmigrantes que venían, que en esa época, pues, en los 30, 1930, alrededor de esa época, y bueno, desde antes, desde 1910 en adelante comienza esto, pero en esa época de los 30 es que
se manifiesta más fuerte el tema de racismo y vamos a ponerle este nombre a la planta para que asuste, ¿no? Para que la gente la empiece a dejar de usar, para que la vean mal, para que la rechacen. Entonces, el cannabis es una planta que tiene dos, digamos, vertientes importantes, dos tipos dentro de la misma planta. Está el cáñamo o hemp, que es de donde sale el CBD, que la mayoría de las personas, por ejemplo aquí en Estados Unidos, el CBD es comercial, el CBD de hemp o de cáñamo es comercial. Todos tenemos acceso a ese tipo de hemp, lo podemos comprar online, lo podemos comprar en tiendas. ¿Qué es lo que hace diferente el cáñamo o hemp del cannabis en su expresión total? La cantidad de THC que tiene. El THC es el componente que es más psicoactivo, porque a veces dicen que el CBD es el no psicoactivo y eso es un error. Es psicoactivo, Ajá. sí es, sí tiene un grado de psicoactividad, porque por eso es que provee calma, por eso es que lo utilizamos para manejar ansiedad, estrés, depresión. Sí tiene ese componente, pero mucho más bajo y no es intoxicante, ¿no? No te cambia tu percepción como el THC. El THC es el componente de la planta que es mucho más psicoactivo, que se considera intoxicante, que sí puede alterar tu percepción, que puede alterar tu estado de ánimo y por eso en ciertos casos y para ciertos pacientes y ciertas condiciones es fabuloso cuando tú estás haciendo una quimioterapia, por ejemplo, pacientes que manejan o que complementan su quimioterapia con cannabis, pues han visto resultados súper exitosos porque, ¿qué sucede? No se sienten mal, no se deprimen, no pierden el apetito que es tan importante para meterle los nutrientes al cuerpo durante un proceso de quimio que es tan, ¿no? Tan fuerte. Y ellos pierden muchísimo el apetito y les da les da náuseas, sí. El THC también los ayuda a manejar las náuseas, les ayuda a manejar el dolor de cabeza. Entonces, volviendo como a la base, marihuana medicinal o cannabis medicinal es la planta en su completa expresión, ¿no? Full spectrum, tienes toda la planta con su CBD, con su THC y con un montón de cannabinoides, son más de 100 cannabinoides, pero los que están más presentes son THC y CBD. Ese es el cannabis medicinal, es esa planta con todos esos cannabinoides expuestos. Hay variedades, hay unas que tienen más grado de THC, hay unas que tienen más grado de CBD. Eso va cambiando de acuerdo a cómo se crezca esa planta, las condiciones en las que crece. Pero al ser medicinal, ¿qué es lo que te dice? Que está pasado por un laboratorio, que no tiene pesticidas, que está en un grado medicinal, está pura, está en las mejores condiciones posibles. Eso es cannabis medicinal, marihuana medicinal. El del mercado negro, también considerado marihuana o cannabis, uno no tiene ni idea ¿Qué es lo que tiene exactamente? Uno no tiene ni idea y por eso el mercado negro es lo peor. Es lo peor, o sea, a nadie se le puede aconsejar que vaya al mercado negro a adquirir flor de cannabis, ¿no? O sea, por ahí no es el camino. Y el hemp o cáñamo es el que provee el CBD que todos consumimos, como te decía al principio. Entonces, son súper distintos. Uno es una lotería, el del mercado negro no tenemos ni idea. Y el medicinal, pues sabemos específicamente qué es lo que tiene, qué cantidad de THC, qué cantidad de CBD y se adquiere en los estados en los que el uso es legal a través de tu medical card, que distintos pacientes con distintas condiciones, dependiendo del estado, aplican, reciben su medical card gracias a la recomendación de un doctor certificado y allí puede empezar su tratamiento y hacer su compra. Para el resto, perdón que te interrumpa, No, para el resto tenemos el CBD que viene del cáñamo o de hemp y con eso pues mucha gente se está ayudando y lo está utilizando como una herramienta de bienestar sin que sea su expresión psicoactiva como puede ser el cannabis medicinal.
Ok, perfecto. Mira, lo que te iba a preguntar es justamente, ¿los médicos tienen que tener una certificación especial para poder prescribir el cannabis medicinal? Correcto, correcto. O sea, los doctores Son acá, licencias que dan para eso. exactamente, son licencias que dan para eso. Ay, discúlpame que me No, pegó el tranquila. teléfono. Qué locura. Son licencias que dan para eso, los doctores se tienen que preparar para eso, pues para poder dar, aquí le llaman recomendaciones, ¿no? Y ingresar a los pacientes dentro del el sistema de pacientes médicos de cannabis medicinal que hay en Estados Unidos. Ok, bueno, entonces es como prescribir una medicina, literal. Totalmente, con un Totalmente. tratamiento. O sea, no solamente te dan acceso a que compres la planta en cualquiera de sus versiones, que puede ser aceite para vaporizar, que puede ser la flor para fumar, que puede ser una cápsula, que pueden ser unas gotas, depende de lo que se esté apuntando allí, ¿no? Que se quiera tratar, pero los doctores te dan acceso a que puedas ir a comprar y también te dan un protocolo de uso. O sea, no es nada más que yo voy y yo me voy, me dan mi receta y me voy a No, comprar mi mata, sino que, no. exacto, sino que, y cada presentación va a depender de lo que el médico crea conveniente en ese paciente, correcto, ¿no? Exactamente, exactamente. El nivel de potencia, el gramaje, todo esto, cada doctor lo maneja distinto dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, para que tengas una idea, los pacientes de Parkinson's disease Ujú. se tratan, o sea, alrededor, dentro de los protocolos habituales, alrededor de 500 miligramos de CBD, por ejemplo, ¿no? Muchas veces está complementado con THC, pero los que solo deciden trabajar con CBD, estamos hablando de una cantidad súper grande al día, ¿no? Mientras que una persona que quiere tomar CBD por bienestar, para simplemente darle un boost a su sistema endocannabinoide que regula tantas cosas importantes en nuestro cuerpo, puede tomar solo 20 miligramos, ¿no? Es una diferencia abismal de 20 a 500, pero estamos hablando de bienestar versus Parkinson's disease, ¿no? Claro. Esa tú estás diciendo algo muy interesante allí que quisiera que pudieras, bueno, yo sé que es algo complicado a veces, pero que quisieras que les explicaras a la audiencia acerca de ese boost para el sistema cannabinoide, para que la gente le explique es que nosotros tenemos un sistema cannabinoide, que tenemos unos receptores cannabinoides. Yo he hablado de eso antes, pero que mejor que tú que les expliques a la audiencia que nosotros dentro de nuestro cuerpo lo tenemos. O sea, que no es algo raro, ni loco, ni agarrado de los cabellos, sino que lo tenemos también y que podemos hacer ciertas cosas que nos pueden ayudar a mejorar este sistema. Absolutamente. Nosotros nacemos con un sistema endocannabinoide y este sistema tiene dos tipos de receptores, los receptores CB1 y los receptores CB2. Los receptores CB1 se encuentran más como alrededor de nuestro sistema nervioso, nuestra cabeza, cerebro, mente. Los CB2 están repartidos alrededor del cuerpo. Por ejemplo, los receptores CB1 trabajan más con THC y los CB2 trabajan más con CBD. Entonces, qué maravilla que nosotros tenemos este sistema endocannabinoide, endo porque está dentro de nosotros. Y la planta tiene cannabinoides, a los que llamamos fitocannabinoides, porque están afuera, están en la planta, ¿no? Es decir, cada vez que nosotros nos tratamos con la planta, esos componentes trabajan de manera natural con nuestro sistema. No es algo que nuestro sistema no reconozca, lo reconoce perfectamente. Entonces, este sistema endocannabinoide, ¿qué es lo que regula? ¿No? Como hacia dónde va, qué es lo que apunta, qué es lo que maneja. El sueño, el apetito, los estados de ánimo, el nivel de dolor que podemos sentir. También trabaja con el sistema reproductorio. Todo, o sea, muy amalgamado, porque si te fijas, por ejemplo, cuando la gente se pone nerviosa, ¿qué es lo que le provoca comer, qué es lo que pierde su calidad de sueño. Entonces allí empezamos a entender por qué hay cosas que nos afectan en la manera en la que nos afecta, ¿no? Exactamente.
y cómo podemos utilizar estos fitocannabinoides para suplementarnos, ¿no? Porque siento que esa va a ser una de las funciones, es ya en el presente, pero va a ser en el futuro muchísimo más. El cannabis es un grandioso suplemento de cosas que muchas veces tenemos desniveladas o falta de, ¿no? Sí, claro, Algo como en de, otras patologías químicas que tiene el organismo, o sea, que son de origen químico, de origen, sí, de origen hormonal y químico, que regulan absolutamente. con, por lo menos en el caso de los cannabinoides, se pueden regular con fitocannabinoides también, pues los podemos indicar para mejorar nuestros niveles. Me imagino que, hablando de eso, bueno, termina la idea, hay pruebas para poder ver cómo está ese sistema, ¿correcto? Para Bueno, o evaluarlo. sea, esta pregunta es súper interesante y me fascina. Eh, Israel es la meca de la información médica respecto al cannabis. Allá se hacen muchísimos estudios y ellos tienen muchísima más libertad para hacer estos estudios. En Estados Unidos igualmente se están haciendo estudios. Hay una doctora que se llama Michelle Weiner, ella está aquí en Florida y está desarrollando un examen en el que a través de tu pelo, de tu cabello, ¿no? con una hebra de tu cabello, va a poder determinar los niveles de endocannabinoides que están dentro del cuerpo, ¿no? Hay gente que en Israel lo están haciendo con sangre, o sea, prueba de sangre, pero vamos a llegar a ese punto pronto, muy pronto, si todo sale bien, en el que nos podamos hacer un examen y nos puedan prescribir una medicina que tenga los niveles de cannabinoides Correcto. perfectos, customizados para nuestras necesidades. Entonces, dato interesante, por ejemplo, han hecho estudios en niños con autismo y se han dado cuenta que tienen deficiencia de cannabinoides. Es por eso que los tratamientos para niños con CBD han demostrado ser tan exitosos Efectivo. específicamente en el área del autismo, ¿no? Es mágico cómo el sistema endocannabinoide pues, funciona y cómo al ser suplementado con fitocannabinoides los resultados son tan increíbles, ¿no? En cosas tan, wow, o sea, que te tocan el corazón como el autismo o enfermedades degenerativas que te dan ya a la tercera edad, Claro. hasta manejar en el día a día dolor muscular, estrés, ansiedad, ¿no? Es un sistema tan poderoso que regula tantas cosas vitales, tan importantes, que esta medicina termina siendo pues algo extraordinario y sobre todo muy seguro, porque el hecho de que trabaje tan naturalmente con nuestro cuerpo hace que sea una medicina segura. No hay un registro de una muerte por sobredosis de uso de la planta, a diferencia de lo que se puede decir de tantas sustancias, incluyendo café, sal. O sea, Sí, claro. Es que hay correcto, es verdad. sustancias que son letales en exceso. Y el cannabis es una planta tan benigna que ni siquiera en exceso ha matado a una persona en la historia humana. Eso dice demasiado. Claro, lo que pasa es que si la gente no sabe diferenciar lo que es el cannabis medicinal del recreativo y de dónde son los recursos que obtienen ese tipo de plantas, obviamente no podemos diferenciar las causas de muerte por una cosa o por otra. Pero ahora que tú estás acá, que nos estás explicando con más detalle cada una de las cosas, evidentemente no podemos caer en la ignorancia de aseverar que este tipo de tratamientos provoquen problemas en las personas, por supuesto. Y me parece súper interesante porque así como cuando la gente está diagnosticada con problemas de bipolaridad, por ejemplo, o el mismo Parkinson, que es por un problema químico de deficiencia de un neurotransmisor, Uh -huh. este examen pudiera dar luces y pudiera dar un camino mejor llevado para el tratamiento de muchísimas patologías. De verdad que sí. Uh Porque, -huh. bueno, hay gente que dice, bueno, yo tengo un problema a nivel de la dopamina, tengo disminución de la concentración de dopamina y me produce esto y esto. Pero adicional a eso, tengo una deficiencia de niveles de cannabinoides del receptor tal o de tal cosa. Puedes complementar terapias también, Claro. porque puedes reducir dosis de algunos medicamentos que tienen efectos colaterales y utilizar esto como coadyuvante de, por ejemplo, cosa que Total. me parece fantástica, que es una de las cosas que yo siempre promuevo, o sea, cómo podemos tener herramientas y alternativas menos invasivas o menos agresoras
para poder manejar ciertas patologías. La que por lo menos mencionaste es el tema de las enfermedades degenerativas, y hay otro grupo de enfermedades también, las enfermedades de colágeno, que gente joven cada vez está siendo diagnosticada mucho más con este tipo de patologías, cosa que me parece curiosa, porque puede ser no tanto por el tema de que haya más jóvenes enfermándose de esto, sino hasta qué punto sea que ahora hay más diagnósticos porque hay más pruebas, o porque simplemente estamos llevando un estilo de vida que nos está lanzando hacia presentar ese tipo de patología. Por ejemplo, que la gente ahora dice que está de moda, pero me preocupa que esté de moda el tema de la fibromialgia en mujeres, y otro tema de la artritis reumatoidea en mujeres jóvenes. Lo he visto muchísimo. Por lo menos, y estas son dos patologías muy incapacitantes y muy dolorosas. Entonces, por ejemplo, en estos casos, que es, bueno, en este y varios, podríamos decir en líneas generales, ¿cuál es el primer paso para una persona que desea experimentar con este tipo de alternativas? Ok, bueno, lo primero que hay que ver es en dónde vive, porque eso determina mucho el acceso seguro que va a tener a la planta. O sea, si vives en un estado como Florida, afortunadamente, acá ya hay muchísimos doctores increíbles que tú puedes ir. De hecho, hay doctores, porque cualquiera, digamos, que tenga el deseo, cualquier doctor que desee certificarse, no importa su especialidad, lo puede hacer. Y ya luego lleva, digamos, aplicar esa medicina, la medicina que provee la planta, desde su especialidad. O sea, hay traumatólogos que trabajan con la planta, hay doctores de medicina integral que trabajan con la planta, y así se pueden encontrar distintas especialidades, ¿no? Pero eso sería lo primero, ver si la persona afortunadamente está en un estado en donde el cannabis medicinal es legal, puede ir a un doctor que le dé la recomendación, que le dé un protocolo de uso, ¿no? Y allí está, pues ya, perfecto. Si no está en un estado en donde sea legal, pues el único cannabinoide al que va a tener acceso, bueno, no el único, porque cuando hablamos de, por ejemplo, el cáñamo o el hemp, no es que solo tiene CBD, CBD es el que predomina, pero detrás del CBD está CBN, CBG, hay otros cannabinoides que también posee el cáñamo, ¿no? Entonces, en ese caso, si la persona no está en un estado legal, tiene acceso a productos de CBD, que también tiene otros cannabinoides con menor presencia, pero también están allí. Y el CBD es seguro. El CBD ayuda muchísimo en distintos procesos, tiene propiedades antiinflamatorias. El CBD también es neuroprotector, el CBD ayuda con el dolor, ayuda a regular ansiedad, estrés, ayuda a que la gente se enfoque, porque al disminuir, ¿no?, la cantidad de estrés, de ansiedad, de dispersión que uno puede tener, pues lo que queda es un estado de mayor claridad, y eso a su vez como resultado genera mayor productividad. Exactamente. Entonces, para los que no tienen la suerte de vivir en un estado en donde sea legal el uso médico, todos tenemos la suerte de tener acceso a productos de hemp con CBD, ¿no?, que es tan beneficioso para muchas cosas. Entonces, esa sería mi recomendación. Para de los Estados Unidos, por ejemplo, el tema del CBD, sabemos que la marihuana medicinal no es legal en todo el mundo. En algunos, por lo menos en Estados Unidos sí, y en algunos países de Latinoamérica ya están legales, pero por lo menos en los casos donde las personas tienen ese problema de acceso por el tema de punto de vista de liability y legalidad, ellos pudieran transportar CBD sin ningún tipo de problema, o también tendría que el país estar con alguna legislación que les permita también utilizar este tipo de productos. Bueno, en Latinoamérica y España, por hablar de los hispanohablantes, hay muchas áreas grises, pero en cuanto a CBD, se encuentra en todos esos países. O sea, yo trabajo con gente que está en México, en Colombia, en Argentina, en España, o sea, Venezuela, obviamente, y en todos esos países se consigue CBD, hay buenas marcas de CBD en el mercado, entonces
Ya la verdad es que se ha hecho muchísimo más fácil. Antes no era así, ¿no? Antes era como, ajá. Sobre todo el tema, digamos, lo que puede mantenerse en esas áreas grises es el tema de la transportación. Ok. Es decir, hoy en día todavía, yo no sé si, por ejemplo, una persona eh, pueda comprar CBD acá y entrar en México, por decir, ¿no? Sin problema. O sea, todavía hay ciertos puntos que están como en el aire, cosa que es muy normal con los procesos de regulación de cualquier sustancia. Por ejemplo, hay productos en el mercado, los adaptógenos que vienen de raíces y hongos. Eso todavía no está completamente regulado. O sea, ahí también hay como unas áreas grises. Hay vacíos en áreas legales de Exactamente. cosas. Pero el mejor consejo que yo le puedo dar a alguien que esté en cualquiera de esos países es averiguar en dónde una tienda naturista, Mercado Libre, venden mucho, hay tiendas online que venden, o sea, que tengan acceso directo en sus países desde tiendas que vendan estos productos. Y bueno, si desean me pueden consultar ¿Cómo no? por Por supuesto. marcas. Muchas veces me mandan etiquetas para yo revisar, entonces les digo, no, evita el CBD aislado, por ejemplo, no tiene tanto valor como el CBD full spectrum, Ok. porque ahí que estamos diciendo, o sea, CBD aislado venden muchísimo, o sea, en Amazon lo puedes conseguir de 1.000 millones de formas, líquido, polvo, pero realmente ahí se está quedando por fuera, se quedan por fuera los otros cannabinoides que aunque tengan una menor expresión, igual ayudan muchísimo. Es decirte como que, ¿qué prefieres comprar? ¿Un tema en donde solo hay una guitarra o un tema en donde está toda una orquesta? ¿Sabes? Prefieres la orquesta, ¿no? Que es mucho más completo y que va a tener más beneficios para ti. Entonces, en ese caso, pues yo puedo guiar a la gente. Siempre recomiendo Full Spectrum para los que nos están viendo y nos escuchan. Si van a comprar CBD Full Spectrum, porque es el que tiene todo. El resto de las versiones, Broad Spectrum, no es que sea mala, pero ya tiene un poco menos. Y aislado, pues ya tiene muchísimo menos y tiene menos valor a nivel medicinal. Mira, Valerie, hay unas preguntas que a veces la gente se hace también. Bueno, yo me las hice y por eso te las estoy haciendo. Hay una muy puntual que es, voy a hablar de dos porque ya el tiempo se está poniendo más corto. Y una de ellas es, primero voy a hablar de esta, del uso, por lo menos en el caso de las mujeres que están embarazadas y la lactancia, ¿no? Porque tú sabes que hay un tema con esto, no sé qué. Entonces, es posible que ellas la puedan utilizar de forma segura. ¿Hay algún efecto sobre el producto de la concepción? ¿O está totalmente contraindicado en estos momentos, por lo menos? Porque así como hay personas que no están embarazadas que utilizan estos productos y tienen algunas contraindicaciones, obviamente, en el caso de las mujeres embarazadas que sí lo requieran, el embarazo y la lactancia sería una contraindicación. Esta pregunta es súper interesante y la recibo mucho y espero en el futuro poder dar mejores respuestas porque es un poco frustrante esta respuesta. Claro. En el estado, digamos, viéndolo desde el punto de vista biológico, la leche materna está llena de estos mismos componentes de la planta. Ok. Por eso el bebé la disfruta tanto, por eso el bebé se relaja, se calma cuando está tomando leche materna. O sea, aparte de lo buena que es, viene llena de endocannabinoides, ¿no? Viene llena de cannabinoides. Entonces, la lógica te dice, si ya está ahí, no debería haber contraindicación en que la mamá use CBD durante este proceso. Sin embargo, es un proceso tan delicado y esto es tan novedoso, o sea, es tan nuevo que todavía no hay estudios a largo plazo que puedan corroborar que de verdad no hay problema. Entonces, mi respuesta siempre es una decisión muy personal, Personal. es decir, o sea, tiene los mismos componentes, esa es la realidad, pero todavía no hay estudios de largo plazo médicos que te puedan decir que no va a haber ningún problema, por lo que yo pues no tomo la responsabilidad de recomendarlo, sino dejarlo a la persona. Si nos vamos a la historia, bueno, el cannabis tiene un poco más de 80 años prohibido versus el resto de la historia de la humanidad. O sea, la prohibición es muy nueva, pero
para nuestro pesar, se dio justo en los años de mayor desarrollo médico. Entonces los médicos quedaron como rezagados en cuanto al estudio de la planta como medicina. Antes de que la prohibieran ya había muchas medicinas de cannabis. Por ejemplo, la reina Victoria, o sea, nos vamos a esa era por atrás, era famosa por utilizar tinturas de la planta porque tenía unos dolores de vientre súper fuertes, sufría de PMS. Ya en esa época se usaba muchísimo. O sea, aquí en Estados Unidos había más de 30 medicinas registradas, patentadas con la planta para asma, para dolor, como desinflamatorio. O sea, le habían dado todos los usos correctos para epilepsia, anticonvulsionante. O sea, todo eso existía y con la prohibición simplemente desterraron todas las medicinas. Se callaron los estudios, se cayó. Se callaron los estudios, se detuvieron por completo. Entonces, bueno, ahora hay que esperar a hacer el catch-up oficial, simplemente como para tener mayor tranquilidad de que esos estudios están allí. Pero, de nuevo, es una decisión personal hasta que eso esté comprobado. Sin embargo, se van a internet, o sea, las madres interesadas, y van a conseguir un montón de testimonios de madres que lo han hecho, que lo han utilizado a favor, y bueno, eso puede ser un factor para tomar en cuenta. La decisión correcta. Ay, muchísimas gracias por este pequeño separata aquí. Fíjate, algo que, y saltando de ese tema a otro tema también, es que todas estas cosas son como temas muy delicaditos, por decirlo así. Sí, totalmente. Pero fíjate, hay una parte que tú conversaste en el podcast con Erika que me llamó muchísimo la atención. Y me pareció tan bonito y responsable de tu parte decirlo. Y quisiera pues conversarlo contigo aquí también. Es respecto, ¿cuál es el límite, Valerie? ¿Cuáles son los límites? ¿Hay candidatos a no utilización de este tipo de tratamientos? Absolutamente. Entonces, por lo menos, porque yo sé que tu trabajo como coach es excelente, y cómo pueden, por ejemplo, tú cómo puedes ayudar a estas personas a saber que a pesar de que es un buen tratamiento, a pesar de que les puede ayudar muchísimo en unas áreas, no son los candidatos para poder utilizar este tipo de productos. Excelente pregunta, Erika, me encanta. Pues sí, por supuesto, como todo, así esta planta, que es mi planta favorita en el mundo y que me parece extraordinaria, no es para todo el mundo, no es. Entonces, hay muchas preguntas que se hacen que son muy claves para entender si la planta puede funcionar como medicina o si más bien puede funcionar como un trigger de cosas que no queremos disparar, ¿no? De las primeras preguntas que siempre hago dentro de mi coaching, el sistema incluye una evaluación física, mental, emocional y hasta espiritual de las personas, como para ver en dónde están parados, cuál es su historia médica, ¿no? Yo no soy doctora, como tú. Bueno, pero tienes algunos conocimientos, porque cuando tú hiciste olvídate, tú cuando hiciste tu diplomado y tu magíster, olvídate que te hablaron de anatomía, fisiología y todas esas cosas. Totalmente. Eso no estoy absolutamente segura. Claro. No, y aparte estamos trabajando con algo que esto puede ser una planta, pero está trabajando con nuestro sistema. Claro. Es muy importante saberlo. Una de las preguntas es si hay historia de enfermedades psicológicas, psiquiátricas en tu familia, ¿no? Si hay historia de que alguien cercano, algún paciente tuvo desde depresión clínica, paranoia, esquizofrenia, todo este tipo de condiciones que de una pueden levantar la bandera para ver, primero, qué cannabinoide puede ser adecuado y cuál no. El THC puede ser un trigger para cualquier Sí, es correcto. patología o cualquier condición psicológica que esté allí, que de repente no se ha manifestado, pero la puede sacar, ¿no? O sea, podría ser un factor determinante. A esa gente yo le recomiendo que solo utilicen CBD, ¿no? Dependiendo del resto de su caso, porque el CBD es antipsicótico y es, de hecho, utilizado acá en clínicas, especialmente en el West Coast, para trabajar patologías, para recuperar gente con temas psiquiátricos importantes. El CBD
o sea, dentro de la maravilla que es, pues con este elemento antipsicótico hace que eso se maneje mucho mejor, sea mucho más fácil. Otra cosa importante es si sufre del corazón. Muy importante, si tiene algún tipo de problema cardiovascular o hay problemas cardiovasculares en su familia, porque el THC específicamente pues puede de repente generar cambios en la presión y eso a su vez pues se refleja en el corazón, ¿no? De nuevo, no hay en la historia un registro de que alguien fumó cannabis y le dio un infarto, no. O sea, no, eso no va a No, pero pasar. se toman las precauciones, obviamente. Exactamente. Sin embargo, pues es muy sabio tener eso en cuenta para entender que si tienes algún tipo de condición, ¿no?, que te afecte cardiovascularmente, pues tienes que tener mucho cuidado en la cantidad de THC que uses porque posiblemente tengas cierta sensibilidad a eso, ¿no? Claro, es como todos los fármacos que siempre dicen si usted sufre de tensión arterial, si usted está en esta condición, no sé qué, o sea, Exactamente. Es básicamente lo mismo. Exactamente, exactamente. Si hay temas respiratorios, obviamente esa persona no es candidata para fumar. Esa persona es candidata para que se tome. Claro, hay muchas cosas que de repente podrían parecer Obvia. evidentes, exacto, pero hay tanto desconocimiento que inclusive la gente que tiene la mejor voluntad, o sea, que dicen, yo quiero manejar mi ansiedad crónica, mi estrés con la planta, y de repente tiene acceso a alguna flor y decide fumársela. Si esa persona tiene tiene un problema respiratorio, la planta puede ser muy buena y puede tener unos efectos magníficos, pero si la manera de consumir la planta y de usar la planta es a través de humo caliente a tus pulmones, no, o sea, la estás utilizando de manera incorrecta porque te puede dar unos beneficios, pero por otro lado te puede generar, ¿no?, como que un daño de alguna forma. Entonces, siempre hay que ver cuáles son las intenciones. Cada persona es distinta, tiene unas condiciones distintas, un estilo de vida distinto. Hay gente, por ejemplo, que quiere usar la planta de nuevo para estrés y ansiedad, pero resulta que esa persona no sé, tiene el hábito de comer demasiado y está luchando con un problema de peso. El THC, dependiendo de la variedad de la planta que llegue a sus manos o que elija, le puede incrementar el apetito. Entonces va a ser una persona que vamos a crear otro problema más. Va a manejar la ansiedad y el estrés, pero le va a dar más hambre. Entonces ahí le va a regresar la ansiedad y el estrés simplemente porque se Está va a comiendo encontrar demasiado. comiendo. Exactamente. Entonces es muy, muy específica. Es una planta súper beneficiosa, pero hay que saber exactamente qué queremos de la planta y quiénes somos nosotros, desde qué lugar estamos operando física, emocional y mentalmente para seleccionar la cantidad correcta, que varía de persona en persona, el método correcto, ¿no?, y las horas en las que lo usamos y qué otras prácticas y hábitos acompañan ese uso. Porque esto no es como la medicina, digamos, habitual, la medicina de Western Medicine, ¿no? Esto no es, te tomas la pastilla y ya, no pasa más nada, ¿sabes? No, esto es como mucho más holístico. Aquí tú tienes que ver qué más estás haciendo, ¿no? La planta depende de para lo que la necesites, también nos invita a mejorar nuestra alimentación, ¿sabes? Hay que hacerlo con conciencia, realmente es comprometerse a que la medicina, a ponernos en un lugar en donde su medicina nos pueda caer de la mejor manera, ¿no? Muy, bueno, muy interesante lo que acabas de decir y me dejó pensando muchísimas cosas porque a veces nosotros hacemos, es que parte de lo mismo, siempre queremos una fórmula mágica, una píldora mágica, una solución rápida a muchos problemas que quizás no tenemos un compromiso serio para que ese problema se resuelva, entonces buscamos estas alternativas también creyendo que esto también nos puede ayudar y al final del día tiene que haber otras cosas adicionales a esto para que realmente funcione. Pero bueno, estoy súper contenta. Te voy a decir algo, ya el tiempo, time's up. Sin embargo, para los que no saben, los que no pertenecen todavía, existe una comunidad de follower VIP de la doctora Runner y están suscritos a un canal de Telegram y a un newsletter semanal.
estas personas van a tener la oportunidad de que yo me quede con Valerie 10 minutos más y conversemos acerca de otras cosas de interés para estos suscriptores. Pero me voy a despedir con esta audiencia diciéndote muchísimas gracias una vez más. Bueno, yo creo que abarcamos bastantes cosas importantísimas para que la gente empiece a cambiar su mindset acerca de este tipo de temas y que su approach sea distinto, que sea un approach de aprender para hacer con responsabilidad y con conciencia las cosas. Yo siempre les digo eso a las personas porque del conocimiento nos permite tomar mejores decisiones. Y de verdad que muchísimas gracias. Te veo del otro lado. Genial. Gracias a la audiencia por acompañarnos hasta este punto. No me queda más nada que invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, a que nos sigan en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Y a la gente que no ha escuchado los episodios anteriores, vaya, suscríbase y nos escuche y nos vea para que vean todos los temas interesantísimos que abarcan toda la vida de los corredores. Así que no me queda más que decirles, no es llegar más rápido, sino llegar más lejos. Y un abrazo inmenso y vivan su 3%, muchachos.